Bien, muy buenos días. Vamos a dar a continuación entonces a la clase 2 titulada Geometría descriptiva, sistema diédrico, proyección del punto. Como vimos en la clase anterior, ¿verdad? El objetivo de la asignatura Dibujo 1 es que el estudiante tenga la capacidad al final del curso de representar objetos de naturaleza tridimensional, como la podemos ver aquí, ¿verdad? Una pieza que está en 3 dimensiones, que tiene ancho, que tiene profundidad, que tiene altura, como a través de la geometría descriptiva, como a través de un sistema de proyección, como el que vamos a conocer, como el sistema diédrico. Entonces, ¿cómo yo puedo, a partir de un sistema de proyección, puedo hacer una representación exacta, precisa de un objeto que es tridimensional en un plano de proyección que es bidimensional? ¿Okay? Aquí como podemos ver en el ejemplo, ahí tengo un objeto en 3 dimensiones y a través de un sistema de proyección, a través de propiamente el método de las proyecciones, se logra una representación en un plano de 2 dimensiones de una pieza que es una naturaleza tridimensional. Entonces digamos que eso es lo que persigue la geometría descriptiva, que nosotros desde el espacio, ¿verdad? Conociendo un objeto que su naturaleza es de 3 dimensiones, cómo yo lo puedo representar en un sistema bidimensional, como son planos de proyección, para hacer su correcta representación y de alguna manera pues se convierta en una representación que cualquier persona que conozca el lenguaje del dibujo pues lo pueda interpretar sin haber ninguna equivocación. Digamos que en términos generales eso es lo que busca la geometría, y para ello utiliza el método de las proyecciones, y como sistema que nosotros vamos a utilizar a través de la ingeniería es el sistema diédrico. Ok, entonces en nuestros estudios previos, ¿verdad?, a la asignatura de dibujo 1, en nuestros estudios digamos, de bachillerato, pues nos enseñaron de una manera a representar puntos, a representar rectas, a representar polígonos, en un sistema que nos enseñaron que es el sistema cartesiano, un sistema que me permite a mí, según dos ejes, un eje X, llamado eje de abscisas, un eje Y, llamado eje de ordenadas, me permite la ubicación precisa, exacta, de un punto, de un segmento de recta, de algún polígono, ¿ok? En un sistema que es bidimensional, donde solamente hay 2 dimensiones, o sea, sobre el plano, ¿ok? Recuerda que el sistema cartesiano es un sistema que incluso divide el plano en 4 zonas que se llamaron cuadrantes o se llaman cuadrantes, la cual se enumeran en el sentido antihorario. ¿Ok? Y ya conociendo este sistema coordenado, pues es muy fácil, ¿verdad?, ubicar de una manera muy precisa un punto en este sistema bidimensional. Y para yo poderlo representar, pues se requiere de conocer de un punto, pues dos coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y. Y a partir de ahí grafico, ¿verdad?, un sistema cartesiano y obtengo una ubicación precisa de un punto P. ¿Okay? Igualmente la ubicación de otro punto P, y si unimos esos dos puntos, pues podría obtener entonces un segmento de recta, que si lo vemos aquí, estaría atravesando 1, 2, 3 cuadrantes, en este caso el primero, el segundo y el tercer cuadrante, por ejemplo. También pudiéramos obtener algunas distancias, como el ángulo que forma esta recta con respecto al eje de las X, o el ángulo que formaría esta recta con el eje de la Y. Podríamos de una manera directa determinar cuál es la distancia que hay desde este punto hasta este punto, con simplemente medir directamente sobre esta representación. Entonces, cuando dibujamos en 2 dimensiones, podemos obtener directamente sobre el gráfico algunas características geométricas, como distancia, como ángulos, ¿ok? Y es una representación que nos permite, pues, nos permite lograr unos resultados muy inmediatos. Entonces, en la geometría plana, ¿verdad?, se determinan puntos, rectas, distancias y ángulos en su verdadera forma y dimensiones.
Sin embargo, resulta inviable obtener estas concreciones directamente en el espacio tridimensional. Entonces, ¿cómo representar sobre un medio de 2 dimensiones la figura del espacio y tratar su problemática? La respuesta está en la geometría descriptiva. Entonces, como les mencioné anteriormente, nuestro objetivo ahora no es resolver problemas en el plano. Ya ustedes conocen muy bien el sistema cartesiano y ya saben resolver los problemas en el plano. Nuestra situación ahora es qué pasa cuando ese objeto, ese punto, esa recta, ese volumen, esa figura está en el espacio. ¿Ok? ¿Cómo vamos a resolver entonces, por ejemplo, determinar la distancia, por ejemplo, que hay entre 2 puntos, pero que estos puntos no están en el plano, no están en el cartesiano directamente, sino que están en un sistema espacial? Entonces, la geometría descriptiva, el camino que tenemos que seguir para entonces ver cuál va a ser el método que vamos a utilizar para, por ejemplo, encontrar la representación y obtener a partir de ella características geométricas de ese objeto. Entonces, como podemos ver, la geometría descriptiva, ¿qué es? Es una ciencia que estudia la representación exacta de los objetos. Aquí podemos ver en las imágenes 3 ejemplos, ¿no? Un punto, ya no en un plano propiamente, sino un punto ubicado en el espacio. Bueno, como a partir de un método, como a partir de un sistema, voy a yo lograr entonces obtener una representación de ese objeto que es tridimensional, como yo voy a lograr en un plano lograr una representación de ese objeto. Eso es lo que estudia la geometría descriptiva. Aquí, por ejemplo, tenemos una figura geométrica, un triángulo, que para nosotros pues sería un plano formado por 3 puntos, A, B, C, un plano que está ubicado en el espacio, no está sobre un plano propiamente. Pero vamos a ver a través del método de las proyecciones y utilizando el sistema diédrico, vamos a ver cómo yo logro entonces ese objeto tridimensional, proyectarlo o representarlo sobre un plano, que vamos a llamar el plano de proyección, y cómo yo entonces podré obtener una representación de ese objeto, ¿verdad?, que es tridimensional en unos planos llamados de proyección, y cómo a partir de estas proyecciones yo podré obtener características geométricas de este objeto que es tridimensional. Por ejemplo, si yo quisiera determinar cuál es la distancia que hay desde el punto A hasta el punto E, pues algo que tendré que resolver entonces en esta representación plana, ¿ok? Y buscaré los métodos que permitan, a partir de esta representación que está en 2 dimensiones, obtener la distancia espacial que hay desde el punto A hasta el punto E. ¿Ok? Aquí en un tercer ejemplo vemos un objeto, ya una pieza, y cómo podemos ver una representación de esta pieza que es tridimensional, que está en el espacio, cómo yo puedo representar según proyecciones. En este caso hay 3 planos en la cual estoy proyectando esta pieza, y cómo a partir de el análisis de estas 3, digamos, vistas de este objeto, yo podré obtener características de este objeto que es tridimensional. Básicamente eso es lo que vamos a hacer a través de la geometría descriptiva. Entonces, para yo poder representar un objeto que es tridimensional o está en el espacio y poderlo representar en planos bidimensionales, entonces el método que vamos a utilizar es el que se conoce como el método de las proyecciones. Observemos este ejemplo, ¿ok?, para entender un poquito ese concepto de las proyecciones. Observemos unas personas, ¿verdad?, están en un entorno, en un ambiente, en donde gracias a un foco de luz, este foco de luz genera unos rayos, digámoslo así, rayos de luces, que van a incidir sobre las personas, en este caso lo podríamos llamar también objetos, y van a generar sobre un plano, que en este caso sería el piso, una proyección, en este caso que la llamaríamos sombra. Entonces, un ejemplo, ¿verdad?, cotidiano que ustedes han experimentado, en donde cuando hay un foco de luz y yo intersecto entre un plano y esa luz, algún objeto, pues voy a ver que se proyecta una sombra. Entonces, básicamente para nosotros la sombra representaría la proyección, y es lo que la geometría descriptiva analiza. Si yo analizo estas sombras, seguramente, ¿verdad?,
voy a poder obtener algunas características de este objeto que es tridimensional. Eso es lo que realmente busca la geometría. Aquí vemos otro ejemplo, unas personas, ¿verdad?, caminando, y vemos cómo, gracias a los rayos proyectantes que vienen desde un punto de luz, se generan sombras, o lo que nosotros vamos a llamar las proyecciones. Entonces, bueno, en este contexto podemos ver a simple vista que estas proyecciones, ¿verdad?, pues tienen un comportamiento uno muy diferente de las otras. Observen que en este caso el foco de luz, genera rayos llamados proyectantes que van en todas las direcciones. Por eso las sombras no siguen un patrón de dirección, entre ellas. Cosa contraria, observemos que en este caso los rayos que vienen de un foco de luz deben estar muy lejos, de tal manera que los rayos proyectantes son paralelos entre ellos, y eso genera que las proyecciones, ¿verdad?, vayan todas en una misma dirección. Observen que todas las proyecciones en este caso siguen un mismo patrón de dirección. Cosa contraria que ocurre aquí. Aquí no siguen un mismo patrón de dirección todas. Entonces vamos a observar que cuando empecemos a hablar de proyecciones, pues hay algo que diferencia esta proyección de la otra. Una es que en este caso, por ejemplo, este foco de luz, que es la que genera al final la sombra o las proyecciones, está muy cerca de los objetos que en este caso estaríamos analizando. En este caso, el foco de luz no está cerca. Pudiéramos considerar, por ejemplo, que este foco o ese foco de luz pudiera ser los rayos del sol. Están muy lejos con respecto a los objetos que estaríamos analizando. Eso genera que estos rayos proyectantes vengan paralelos entre ellos, y por lo tanto todas las proyecciones sigan el mismo patrón. Entonces observemos que para que pueda ocurrir esta sombra o esta proyección, pues se requiere entonces que existan tres elementos. Entonces vamos a ver cuáles son los elementos que debe interactuar para yo poder entonces proyectar algo que está en el espacio, poderlo proyectar sobre un plano bidimensional y obtener lo que vamos a conocer como la proyección. Entonces tienen que haber tres elementos para que pueda ocurrir una proyección. ¿Cuáles son esos elementos? Primero, como vimos en el ejemplo anterior, va a haber una fuente de luz, lo que también pudiéramos llamar un punto de observación. En el caso de la fuente de luz, se generan rayos proyectantes, y esos rayos van a atravesar a un elemento, que es el elemento de estudio, que en este caso sería el objeto de estudio. Y como tercer elemento tiene que existir un plano bidimensional sobre la cual va a recaer la proyección del objeto que está en el espacio. Y es esto lo que vamos a llamar proyección propiamente. Es a partir de la proyección, el análisis, digamos, de esta representación en dos dimensiones, o vamos a obtener características de un objeto que es tridimensional. Por ejemplo, en el caso de este objeto es una esfera. Una esfera tiene un radio, ¿verdad?, tiene un volumen. Yo pudiera entonces, a partir de la proyección, obtener cuál sería el valor del radio de la esfera, y cuál, a partir de ese radio, pues poder determinar el volumen de la esfera. Entonces, analizando la proyección, donde yo podré entonces determinar características geométricas, por ejemplo, en este caso, de un objeto que es tridimensional. Entonces, son tres elementos los que tienen que estar presentes para que ocurra lo que conocemos como proyección. Una fuente de luz o un punto de observación, tiene que haber un objeto de estudio y tiene que haber un plano llamado plano de proyección, en la que va sobre la cual va a recaer la proyección. Aquí vemos en el ejemplo como una persona está observando un objeto que es tridimensional, y seguramente él quiere dibujarla, en este caso, sobre un plano bidimensional. Entonces, para él poderla dibujar sobre ese plano bidimensional, él tiene que observar el objeto en una dirección, y lo que él observe en esa dirección es lo que él va a representar sobre ese plano. Entonces, cuando uno dibuja, uno lo que está haciendo es esta proyección. Cuando, por ejemplo, tomamos una fotografía, es un ejemplo de una proyección. La sombra es un ejemplo de proyección. Es importante
entender que los objetos que estamos proyectando pueden ser reales, o sea, existen, o pudieran ser objetos imaginarios. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros en el área de diseño siempre partimos de una idea, de algo que no existe, no lo imaginamos, hacemos una construcción mental de ese objeto y a partir de esa construcción mental que hacemos de ese objeto y a partir de un punto de observación que fijamos en esa idea, representamos sobre un plano lo que nosotros creemos que es ese objeto, ¿ok? Sin estar el objeto físicamente ahí. Entonces eso también es para nosotros proyección. Entonces cuando analizamos objetos, no necesariamente el objeto que vamos a proyectar tiene que ser real, ¿ok? Por ejemplo, los artistas que dibujan un paisaje, ellos se lo imaginan, lo construyen mentalmente y desde un punto de observación, el cual ellos fijan en esa idea espacial que tienen en su mente, a partir de ahí dibujan en un plano de 2 dimensiones algo que según la mente interpreta que es tridimensional. Bien, entonces, de acuerdo a esos 3 elementos, de acuerdo a la diapositiva anterior, podemos decir que hay 2 tipos de proyecciones. Una proyección que vamos a llamar cónica y otra proyección que vamos a llamar cilíndrica. ¿Cuál es la diferencia? Observemos. En este primer caso se dice que la proyección cónica se obtiene cuando el punto de observación y el objeto se encuentran relativamente o están relativamente cercanos. Observemos, en este caso tengo un punto de observación o un foco, una luz, tengo un objeto que yo quiero proyectar, que en este caso sería, digamos, esta figura geométrica que está en el espacio, y cómo él ya se proyecta sobre un plano. ¿Ok? Esto es la proyección, ¿verdad?, de ese objeto. Entonces, como el punto de observación y el objeto están relativamente cerca, los rayos proyectantes, ¿verdad?, que pasan a través del objeto para generar la proyección, no son paralelos entre ellos. Entonces forman como un cono de luz y por eso es que se le conoce como una proyección cónica. Entonces la definición es que la proyección es cónica cuando el punto de observación está muy cerca del objeto que yo quiero proyectar, generando entonces como un cono de luz y generando entonces sobre un plano de proyección una representación. La segunda tipo de proyección se obtiene cuando el punto de observación se encuentra a una distancia tan grande del objeto que permite considerar que las proyectantes o los rayos proyectantes son paralelas al interceptarse con el plano de proyección. ¿Qué indica? Bueno, que en una proyección cilíndrica el punto de observación está tan lejos que podemos considerar lo que está en el infinito, por lo tanto ya los rayos proyectantes, estos 3 rayos que van a incidir sobre el objeto, vienen formando como un cilindro, ¿ok?, de rayos proyectantes, de tal manera que van a generar sobre un plano de proyección la proyección, digamos, de la figura. La diferencia radica es básicamente, en este caso, es que el punto de luz o la observación está en el infinito, generando rayos proyectantes paralelos entre ellos. ¿Ok? Que podemos ver otro ejemplo de una proyección cilíndrica. La diferencia entre esta y esta radica es en que en el primer caso los rayos proyectantes van a incidir sobre el plano de proyecciones en un ángulo de 90 y a esta proyección se le conoce como una proyección cilíndrica ortogonal. En el segundo caso, los rayos proyectantes que vienen del infinito vienen paralelos entre ellos, al igual que este caso. La diferencia radica es que entre el rayo proyectante y el plano de proyecciones hay un ángulo que es diferente de 90. Entonces a este tipo de proyección se le va a conocer como la proyección oblicua, cilíndrica pero de tipo oblicua. Entonces en ingeniería nosotros realmente el tipo de proyección que utilizamos es la proyección llamada cilíndrica, donde los rayos proyectantes vienen del infinito, son paralelos entre ellos y van a incidir sobre el plano de proyección en un ángulo de 90 grados. Entonces, esta va a ser nuestra proyección. A través de esta característica de esta proyección, nosotros vamos entonces a empezar a construir proyecciones de ciertos elementos, como el punto, como de la recta, como de un plano, sobre un plano de proyección.
Ok, a partir de los tipos de proyecciones, pues se han desarrollado, digamos, varios sistemas de proyección. Entre los más conocidos tenemos el sistema acotado, ¿ok? El sistema acotado, como vemos aquí, es un sistema de proyección que permite, ¿ok? A partir de la proyección cilíndrica ortogonal, obtener una visión, por ejemplo, topográfica de un terreno. Entonces, normalmente la proyección llamada acotada se utiliza mucho para los planos topográficos. Se nota como haciendo ciertos cortes con un plano horizontal, yo podré ver, verás, según una altitud, y utilizando proyección cilíndrica ortogonal, yo podré ver, según unas líneas llamadas de nivel, cómo es el relieve propiamente, por ejemplo, de un terreno. Para ello se utiliza entonces el sistema acotado, pero la proyección que se obtiene, o esta representación de algo que es tridimensional sobre un plano de proyección, que sería este, se obtiene a partir de proyecciones cilíndricas ortogonales. Otro ejemplo es la proyección diédrica, ¿ok? Donde a partir de un sistema llamado diédrico, que vamos a conocer a continuación, yo puedo analizar un objeto tridimensional, pero en este caso este objeto tiene que ser a partir de proyecciones cilíndricas ortogonales, pero presentarlo en dos proyecciones, una que vamos a llamar proyección vertical y otra que vamos a llamar proyección horizontal. Es aquí donde vamos nosotros a analizar y vamos a representar nuestros objetos tridimensionales, según el sistema diédrico. Otro sistema de proyección conocido es la proyección axonométrica. Básicamente se utiliza cuando yo quiero sobre un plano bidimensional representar un objeto que es tridimensional, pero yo quiero verlo con una visión volumétrica. Observemos que aquí tenemos un cubo en el espacio y yo lo he proyectado utilizando proyección cilíndrica ortogonal sobre un plano de proyección. Pero observen que la representación que he obtenido me da una visión, digamos, volumétrica de ese objeto que está en el espacio. Eso se logra a través de las proyecciones llamadas axonométricas. Y por último, tenemos el sistema cónico, que se basa justamente en la proyección cónica. Normalmente se utiliza para dibujar en perspectiva un objeto. Normalmente, por ejemplo, los arquitectos, ¿verdad?, que son quienes dibujan bajo este sistema de proyección, ellos nos representan, nos muestran en un plano bidimensional, un plano de proyección, algo que es tridimensional y nos los muestra tal cual como se observa. Entonces observemos que en este caso la proyección que se utiliza es la proyección cónica. El punto de observación, que en este caso sería la persona que va a dibujar ese salón, él está muy cerca de ese salón y por lo tanto los rayos proyectantes no son paralelos, sino son, digamos, forman un cono de observación. Por eso se llama sistema cónico y se utiliza para dibujar en perspectiva un objeto. O sea, un objeto que lo vamos a ver sobre el plano de proyección tal cual como se observa en la realidad. Bien, eso, digamos, a manera de ejemplo de algunos sistemas que se utilizan. Entonces, nosotros vamos a desarrollar, o durante el primer y segundo parcial, vamos a desarrollar o vamos a aprender a cómo proyectar objetos, ¿verdad?, puntos, rectas, planos, en el sistema diédrico, donde trabajamos con dos proyecciones ortogonales, y en el tercer parcial vamos a ver cómo yo represento objetos tridimensionales sobre un plano llamado de proyección, pero donde la visión que vamos a obtener o la proyección que vamos a obtener me da una idea de cómo es el objeto o una representación volumétrica de este objeto que está en tres dimensiones. Bien, entonces el sistema que vamos a conocer es el sistema diédrico, es el sistema en el cual nosotros pues entonces vamos a representar objetos que están en el espacio, lo voy a representar a través de un sistema que conocemos como el sistema diédrico. Básicamente el sistema diédrico es un sistema formado por dos planos, uno que vamos a llamar plano vertical porque va en la posición vertical y un plano llamado horizontal porque va en la posición horizontal. El sistema diédrico divide al espacio, digamos, en cuatro zonas, y esas zonas las podemos llamar de dos maneras. Lo podemos llamar como cuadrantes o lo puedo llamar como diedros, ¿ok? Entonces aquí está la zona del primer cuadrante o primer diedro, y en sentido antihorario, según la forma que estamos viendo el sistema, podemos irlos numerando: primer diedro o primer cuadrante, segundo diedro, segundo cuadrante,
tercer diedro, tercer cuadrante, o cuarto diedro o cuarto cuadrante. ¿Ok? Entonces básicamente esto es el sistema diédrico. Es un sistema formado, como repito, por dos planos que se cortan ortogonalmente a 90 grados y que me dividen el espacio en cuatro zonas llamados diedros o llamados cuadrantes. Como podemos ver aquí, el sistema diédrico también va a ir acompañado de un sistema de coordenadas x, y, z. Recuérdense que en el sistema cartesiano nosotros dividíamos era el plano y para poderlo dividir utilizábamos dos ejes, el eje x y el eje y. Y ese sistema que era bidimensional pues dividía el plano en cuatro zonas llamadas cuadrantes. En este caso no estamos trabajando en el plano, sino estamos trabajando en el espacio. Entonces, para yo poder representar algún objeto en el espacio, requiero también de ejes coordenados. Entonces, ¿cómo se colocan los ejes en el sistema diédrico? Entonces, el primer eje va a ser el eje de las X, como lo vemos aquí. Es el eje que se genera cuando el plano vertical corta al plano horizontal. Observen que ambos planos se van a cortar y esa intersección que se genera entre esos dos forma una línea y esa línea se convierte en nosotros en el eje de las X y la vamos a llamar como la línea de tierra. El segundo eje que debemos colocar en el sistema diédrico es el eje de las Y. Entonces el eje de la Y parte del origen, va sobre el plano horizontal y es positivo hacia adelante y él va a ser negativo hacia atrás. El tercer eje que vamos a colocar en el sistema es el eje Z, que iría sobre el plano vertical y lo vamos a considerar que va positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Entonces, a partir de los tres ejes X, Y y Z, según coordenadas que me den de algún punto, entonces yo podré hacer una representación espacial de ese objeto. ¿Ok? Como dije anteriormente, este sistema divide al espacio entonces en cuatro cuadrantes. Aquí adelante estaríamos en el primer cuadrante, en la parte de atrás el segundo, el tercer y debajo del primero el cuarto cuadrante. Bien, aquí podemos ver nuevamente nuestro sistema entonces coordenado, nuestro sistema diórico. Entonces podemos decir que va a quedar formado por un plano vertical, ¿verdad? Un plano horizontal y los tres ejes. La intersección del plano vertical con el plano horizontal generan esta intersección, que es lo que nosotros vamos a llamar como eje de las X y también lo vamos a llamar como la línea de tierra. ¿Ok? Hay un tercer plano, como podemos ver aquí, hay un tercer plano que se genera en el sistema, que es el que vamos a conocer como el plano lateral. ¿Ok? También yo pudiera hacer alguna proyección de un objeto que está en el espacio, yo pudiera proyectar en un momento determinado a este tercer plano que vamos a llamar como el plano lateral. Ok, tenemos el eje de las Y que va siempre positivo hacia adelante sobre el plano horizontal y vamos a tener el eje Z que siempre va a estar sobre el plano vertical y es positivo hacia arriba y va a ser negativo hacia abajo. Bien, ¿qué es lo que buscamos con el sistema diédrico? Bueno, hacer una representación de un objeto que es tridimensional, pero que ese objeto que es tridimensional representarlo o llevarlo a un plano bidimensional. Entonces digamos que el sistema diédrico, de alguna manera se hace una simplificación de él para que se nos sea fácil dibujar sobre este sistema. Para no utilizar un sistema tridimensional propiamente como el que estamos viendo en la imagen, donde tendría tres planos de proyección cortándose entre ellos ortogonalmente, espacialmente, entonces yo puedo hacer una simplificación de este sistema y convertirlo en un plano único. ¿Ok? Y lo que se hace es, para yo convertir este sistema espacial formado por el plano vertical y el plano horizontal y sus tres ejes, para convertirlo en un plano único, entonces vamos a hacer una rotación del plano horizontal en el sentido horario hasta hacerlo coincidir con el plano vertical. Observemos aquí en la imagen, se muestra cómo el plano horizontal se va rotando en este sentido hasta hacerlo coincidir con el plano vertical, convirtiendo un sistema tridimensional en un sistema bidimensional, en donde se recoge todo lo que está
en el sistema tridimensional. Ahí en el sistema único vamos a ver el eje de las X o la línea de tierra. Vamos a ver al eje Z positivo, ¿verdad? Hacia arriba, desde el origen, positivo hacia arriba. El eje Z va a quedar entonces negativo hacia abajo. Y el eje de la Y, que es el que rota junto con el plano horizontal, observemos que el eje Y positivo se va a ubicar hacia abajo y por lo tanto la parte negativa del eje Y pues se va a ubicar hacia arriba, coincidiendo con el eje Z. Entonces al final pudiéramos ver que en el plano único nos quedaría el eje de la Y desde el origen hacia abajo positivo, tal cual como lo vemos aquí, producto de la rotación, y el eje Y negativo pues va a quedar desde el origen hacia arriba sobre el eje Y. Entonces básicamente aquí lo que se está haciendo es una simplificación de un sistema que es tridimensional, ahora lo estoy convirtiendo en un plano único, pero sin perder las características propias del sistema. ¿Y por qué no las pierdo? Porque veo los tres ejes, el eje de las X, positivo, ¿verdad? Desde el 0 a la derecha, vamos a ver el eje de la Y, que siempre lo vamos a considerar positivo hacia abajo, según la rotación del plano horizontal, y el eje Z, siempre lo vamos a ver positivo hacia arriba, ¿ok? Entonces, básicamente, digamos que sobre este plano es donde nosotros vamos a representar entonces las proyecciones de un objeto que es tridimensional. Una manera muy simplificada de mostrar el sistema diédrico sin los ejes es simplemente con una línea horizontal indicando sobre esa línea que todo lo que se mide hacia arriba va en la dirección del Z positivo y todo lo que se mida hacia abajo va en la dirección del Y positivo y en la línea de tierra o eje de las X. ¿Okay? Una representación muy simplificada que se utiliza del sistema diédrico. Bien, aquí ya entonces conociendo, ¿verdad?, el sistema diédrico formado entonces por dos planos, plano vertical, plano horizontal, divide el espacio en 4 zonas llamadas cuadrantes, primera, segunda, tercer y cuarto cuadrante, entendiendo que el sistema diédrico tiene un sistema coordenado X llamado línea de tierra, un eje Y, un eje Z, y que yo pudiendo simplificar este sistema gracias a rotar el plano horizontal, ¿verdad?, hasta hacerlo coincidir con el plano vertical, llegamos a un plano llamado único, donde realmente es donde nosotros vamos a trabajar. Entonces observemos en este ejemplo como teniendo un punto en el espacio llamado A, gracias a la proyección cilíndrica ortogonal, ¿verdad? Entonces logramos obtener las proyecciones de un punto sobre los planos de proyección. Aquí el método sería, ¿no?, el punto A que está ubicado en el espacio sobre el sistema diédrico, yo entonces lo proyecto utilizando entonces proyección cilíndrica ortogonal, que quiere decir que el rayo proyectante va a incidir en el punto A y lo va a proyectar perpendicularmente sobre el plano vertical, y otro rayo proyectante va a incidir sobre el punto A y lo va a proyectar sobre el plano horizontal a 90 grados. Entonces podemos obtener a partir de un punto que está en el espacio dos proyecciones sobre dos planos de proyección. Entonces, a manera de la nomenclatura, para yo indicar a qué proyección me estoy haciendo referencia de ese punto, entonces lo que se hace es, si la proyección es vertical, se coloca el nombre del punto, que en este caso es en mayúscula, el punto A, y en qué plano estoy proyectando. En este caso estoy proyectando en el plano vertical. Entonces quedaría A y el nombre del plano quedaría como un superíndice en minúscula indicando con la letra el plano sobre el cual se proyectó. Entonces este punto lo que está representando es la proyección sobre el plano vertical del punto A. De igual manera, la proyección horizontal del punto A queda representado por el nombre del punto A y como un superíndice la letra H minúscula indicando que es la proyección horizontal de ese punto. Entonces básicamente es eso. Eso es lo que hace, lo que nosotros hacemos en el sistema diédrico. Es representar un objeto, en este caso un punto que está en el espacio, proyectarlo según proyección cilíndrica ortogonal, proyectarlo sobre, en este caso, dos planos de proyección. Uno que vamos a llamar plano vertical
y el otro que vamos a llamar el plano horizontal. Y a partir de ahí, entonces utilizando esta nomenclatura, indicamos el nombre de las dos proyecciones que hemos hecho de ese punto. Como sabemos que no vamos a trabajar en el espacio directamente, sino que hicimos una simplificación de este sistema. ¿Y cómo se hizo? Rotando el plano horizontal hasta hacerlo coincidir con el plano vertical, entonces vamos a lo que conocemos como el plano único. Entonces, ¿qué es lo que se ve en el plano único? Bueno, en la línea de tierra, como lo dijimos anteriormente, línea X o eje de las X, vamos a ver el Z positivo hacia arriba, vemos desde el 0 el Z positivo hacia arriba, pero también el Z negativo va a quedar entonces hacia abajo. El eje de la Y, producto de la rotación, se va a ir hacia abajo, entonces el Y positivo queda hacia abajo siempre, y el Y negativo, producto de la rotación, se va a ir hacia arriba, y por eso aquí aparece el Y negativo. Entonces, teniendo coordenadas del punto A, X, Y y Z, entonces yo podré ubicar, según las coordenadas, las proyecciones de un punto. ¿Ok? Más adelante en un pequeño ejemplo vamos a ver rápidamente cómo se obtendrían las proyecciones. Algo importante de las proyecciones de un punto, por ejemplo, que es nuestro caso, es entender lo siguiente. ¿Ok? Hay, digamos, ciertas palabras que tenemos que aprender aquí. Por ejemplo, un punto que está en el espacio está separado, ¿verdad? Con respecto al plano vertical, hay una distancia que separa al punto A del plano vertical, que sería esta distancia que está aquí. Y hay una distancia que separa al punto con respecto al plano horizontal. ¿Ok? Entonces, a esas distancias le vamos a dar los siguientes nombres. La distancia que separa al punto del plano horizontal, que sería esta, la vamos a llamar altura. ¿Ok? Es la altura o la cota de un punto. Es la distancia que tiene el punto desde el espacio hasta el plano horizontal. Observen que esta distancia. Y si yo la observo, esta distancia es exactamente esta misma. Entonces es la distancia que según proyección va desde la línea de tierra hasta la proyección vertical. Y a esta distancia la vamos a llamar como la altura o la cota del punto. Observen aquí que en proyección representa la distancia desde la línea de tierra hasta la proyección vertical del punto, tal cual como lo vemos aquí. Eso para mí representa la altura o la cota. Esta distancia puede ser positiva o pudiera ser negativa, puede ir hacia arriba o pudiera ir hacia abajo. Eso va a depender de quién, del valor de Z. Si es positivo va hacia arriba y si es negativo va hacia abajo. Ok, la segunda distancia es la distancia que separa al punto del plano vertical. Esta distancia que está aquí, y esta distancia se conoce como el vuelo o alejamiento. ¿Ok? Y esta distancia es exactamente esta que vemos aquí abajo. Y si lo vemos en proyección, sería la distancia que separa a la línea de tierra hasta la proyección horizontal. Si lo vemos aquí, desde la línea de tierra hasta la proyección horizontal, que es lo que se mide en Y, a eso lo vamos a llamar como vuelo o alejamiento. Entonces el vuelo o alejamiento es la distancia desde la línea de tierra hasta la proyección horizontal. ¿Ok? Digamos en proyección. Si lo veo espacialmente, el vuelo es la distancia desde el objeto que está en el espacio hasta el plano vertical. ¿Ok? Espacialmente. Pero a nivel de proyección lo podemos definir como la distancia que hay desde la línea de tierra hasta la proyección horizontal del punto. Ok, aquí podemos ver ya un ejemplo, ¿verdad? Donde nos dan las coordenadas de un punto. Observemos, por ejemplo, en este ejemplo hay un punto P, pero para yo poder ubicar al punto P espacialmente, pues necesitamos de tres coordenadas. En este caso, el punto P tiene coordenadas 8 en X, 16 en Y y 10 en Z. Si yo lo quisiera ubicar espacialmente, sé que me tengo que mover 8 milímetros en la dirección de X, que sería esta. Sería la distancia en X del punto P, 8 milímetros. Una vez que llegue aquí, voy a medir 16 en la dirección de Y. Como yo sé que el eje Y positivo va en esta dirección, hacia adelante, ¿verdad? Sobre el plano horizontal, entonces voy a medir desde aquí 16 milímetros. ¿Y qué voy a obtener directamente cuando yo mida en Y los 16 milímetros? Voy a obtener la proyección horizontal del punto P, el pH directamente.
¿Ok? Y la tercera distancia que me faltaría medir es la distancia en Z, 10 milímetros en Z. Entonces, desde la línea de tierra, que sería aquí, voy y mido la dirección en Z del punto P, positivo hacia arriba en la dirección de Z, y que estoy obteniendo directamente la proyección vertical del punto P. Observe que las coordenadas directamente entonces me permiten obtener de manera directa las proyecciones de un punto que está en el espacio. Entonces, gracias a simplificar el sistema diédrico en el plano único, que es el que vemos aquí, entonces yo en un plano único, en un sistema digamos de 2 dimensiones, logro dibujar entonces las dos proyecciones de un punto. ¿A partir de qué? De las coordenadas del mismo. Entonces vemos como aquí tenemos el valor de X de 8 milímetros del punto P sobre la línea de tierra. Después mido los 16 milímetros. Como yo sé que el Y es positivo hacia abajo, ¿ok? Tal cual como lo vemos aquí en el sistema de referencia, el Y es positivo, entonces desde la línea de tierra mido 16 milímetros hacia abajo positivo y obtengo la proyección horizontal del punto. Entonces observe, todo lo que se mida en Y siempre va a generar la proyección horizontal de un punto. Y esta distancia fue lo que dijimos anteriormente, que se iba a llamar como el vuelo o el alejamiento. Es la distancia desde la línea de tierra hasta la proyección horizontal del punto. Bien, y la tercera medición que hay que hacer, ¿verdad? Es en Z, 10 milímetros positivos, ¿verdad? En Z. Entonces, según mi sistema de referencia, el Z es positivo hacia arriba. Entonces, desde la línea de tierra, desde este punto, mido los 10 milímetros en Z y obtengo la proyección vertical del punto. ¿Okay? Al final, en un sistema, digamos, muy simplificado, simplemente veríamos la línea de tierra, voy a ver la distancia en X, la distancia en Y y la distancia en Z, y las proyecciones. Proyección horizontal, porque se midió en Y, es lo que vamos a llamar vuelo o alejamiento, y desde la línea de tierra hasta en la dirección de Z positivo, vamos a obtener el P vertical, y esta distancia es lo que se conoce como la altura o la cota. Ok, aquí podemos ver en este ejemplo, ¿verdad? Puntos ubicados según los cuadrantes. En el caso anterior, podemos observar que el punto P que estamos analizando es un punto ubicado en el primer cuadrante. ¿Y por qué yo puedo saber que estaba en el primer cuadrante? Bueno, espacialmente lo vemos, ¿no? Este sería nuestro primer cuadrante. Pero si observo las tres coordenadas X, Y y Z, las tres coordenadas son positivas. Entonces, el sistema cartesiano en el primer cuadrante, sus tres ejes, el X, el Y y el Z, son positivos. Ok, entonces aquí podemos ver 4 ejemplos, ¿verdad?, de cómo se verían las proyecciones de un punto, por ejemplo, ubicado en el primer cuadrante. Entonces observemos que en el primer cuadrante las tres coordenadas son positivas, el X, el Y y el Z. Como son positivas, entonces tenemos Z positivo hacia arriba, Y positivo hacia abajo, el E de las X. Cuando yo grafique el punto, entonces se va a obtener siempre la proyección horizontal hacia abajo, porque el Y es positivo, y la proyección vertical hacia arriba, porque el Z es positivo. Eso siempre va a ocurrir en el primer cuadrante. Las proyecciones van a estar siempre en esta dirección. La horizontal va a quedar por debajo de la línea de tierra y la proyección vertical por ley va a quedar por encima de la línea de tierra. Eso ocurre en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante, ¿qué ocurre? El punto está atrás, el eje Y allá atrás es negativo, el eje Z sigue siendo positivo, el eje X es positivo. Entonces tenemos que la coordenada que es negativa es la coordenada Y. Entonces cuando yo voy a graficar el punto, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a medir en X positivo una distancia, pero cuando voy a medir en Y, como el Y es negativo, y yo sé que según el sistema coordenado, el Y negativo se mide hacia arriba, entonces se mide el valor de Y desde la línea de tierra y hasta la proyección horizontal. Toda esta distancia que va desde la línea de tierra hasta la proyección horizontal representa el valor de Y, pero en este caso el Y es negativo. Y obtenemos entonces la proyección
horizontal del punto B. Y la proyección vertical se obtiene midiendo el valor de B en Z. Como yo sé que el Z es positivo y el Z positivo va hacia arriba, entonces mido desde la línea de tierra este valor, lo que me va a generar la proyección vertical del punto B, y al final podemos observar que cuando un punto está en el segundo cuadrante, siempre se va a cumplir que ambas proyecciones van a estar sobre la línea de tierra. Esto siempre va a ocurrir cuando un punto está en el segundo cuadrante. ¿Que B vertical puede estar por encima de B horizontal? Sí, ¿ok? Eso no importa. Lo que sí vamos a ver visualmente es que ambas proyecciones van a quedar sobre la línea de tierra. Eso ocurre entonces en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante, el punto C en este caso está aquí abajo, en el tercer cuadrante. Para que esté en el tercer cuadrante, tanto la coordenada Y como la coordenada Z son negativas. ¿Ok? Entonces cuando yo voy y grafico un punto según coordenadas X, Y y Z, voy a observar que como Y es negativo, tengo que medir hacia arriba, Y negativo va hacia arriba, obtengo la proyección horizontal del punto C, quedaría en este caso arriba, y cuando voy a medir la coordenada Z, como sé que es negativa, y según el sistema Z negativo se mide hacia abajo, entonces desde la línea de tierra mediría hacia abajo, obteniendo la proyección vertical del punto C. Entonces observe que en el tercer cuadrante, si lo comparo con respecto al primer cuadrante, las proyecciones se intercambian totalmente. Observe que en el primero, la proyección vertical está arriba y la horizontal está abajo. Mientras que en el tercer cuadrante ocurre lo contrario, la horizontal queda arriba y la vertical queda abajo. Y eso ocurre porque el primero y el tercer cuadrante, digamos que son cuadrantes opuestos. Entonces, cuando son cuadrantes opuestos, se dice que todo lo que ocurre en el primer cuadrante ocurre de manera inversa en el tercero. Y en el cuarto cuadrante, ¿qué está ocurriendo? Bueno, que en el cuarto cuadrante la coordenada que es negativa es la coordenada de Z. El Z hacia abajo es negativo, el Y es positivo, el X positivo. Entonces cuando graficamos el punto, las proyecciones tanto en X, el Y y el valor de Z, el Z es el que es negativo y se tiene que medir hacia abajo, dando proyección vertical por debajo de la línea de tierra. Entonces, como podemos observar, en un cuarto cuadrante siempre las dos proyecciones van a quedar por debajo de la línea de tierra. D horizontal pudiera quedar por encima de D vertical. Eso depende de los valores de las coordenadas. Pero ambas van a quedar por debajo de la línea de tierra. Entonces, si observamos en el sistema diédrico, el cuarto cuadrante es opuesto del segundo. Eso quiere decir que lo que ocurre en el segundo cuadrante ocurre de manera inversa en el cuarto. Observe que en el segundo ambas proyecciones están por encima de la línea de tierra. En un cuarto cuadrante ambas proyecciones van a estar por debajo de la línea de tierra. Bien, algunas excepciones, ¿verdad?, de un punto es que se encuentre directamente sobre algún plano de proyección. Observe que en este primer ejemplo el punto E está directamente sobre el plano vertical. ¿Ok? Entonces, como él está ya sobre el plano vertical, cuando yo proyecte el punto E, el mismo es la proyección vertical del punto, el mismo. Pero cuando el punto E yo lo proyecte a el plano horizontal, observe que esta proyección va a llegar es a la línea de tierra. Por lo tanto, cuando un punto está en plano vertical directamente, el punto es la misma proyección vertical, pero la proyección horizontal por ley va a quedar sobre la línea de tierra. Esto es indicativo de que el punto está sobre el plano vertical. ¿Ok? Según coordenadas, observemos que la coordenada en Y debe valer 0 para que el punto esté sobre el plano vertical. ¿Ok? Aquí sería el valor en X, el valor en Y no hay valor en Y, y en valor en Z sería este valor que viene aquí subiendo. ¿Ok? Por eso es que la Y aquí aparece como 0. Cuando la Y vale 0 es porque el punto está sobre el plano vertical. Puede estar arriba como pudiera estar abajo. En este caso, observen cómo el punto F está en la parte inferior del plano vertical. ¿Ok? Vemos las coordenadas X, Y, pero el Z es negativo. Entonces aquí lo que cambia es que la proyección vertical va hacia abajo,
pero en la línea de tierra, vamos a ver, es la proyección horizontal, ¿ok? En ambos casos, el punto está sobre el plano vertical. En la parte superior del plano vertical, aquí está en la parte inferior del plano vertical. Otro ejemplo pudiera ser un punto ubicado sobre el plano horizontal. Pudiera estar delante o pudiera estar atrás. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Bueno, que si el punto G está directamente sobre el plano horizontal, el mismo es la proyección horizontal del punto. Observen aquí, el mismo, cuando se proyecte, coincide él mismo con su proyección horizontal. Pero la proyección vertical de él recae en la línea de tierra. Entonces eso es indicativo que cuando yo tengo la proyección vertical de un punto en la línea de tierra, es porque ese punto por ley tiene que estar sobre el plano horizontal. Puede estar hacia adelante como pudiera estar hacia atrás. ¿Ok? Si está hacia adelante, el valor de Y es positivo, la proyección horizontal va hacia abajo, pero cuando está hacia atrás, el Y es negativo, y entonces producto de la rotación, la proyección horizontal quedaría, digamos, hacia arriba según la dirección de los ejes. Ok, muchachos, entonces con esto los invito, ¿verdad?, a que grafiquen estos puntos. ¿Okay? Aquí tenemos, por ejemplo, un punto que según coordenadas, ¿qué tiene? X, Y y Z. Tengo un punto A ubicado en este caso en el primer cuadrante. ¿Y por qué está en el primer cuadrante? Porque todas las coordenadas son positivas. Como todas son positivas, y cuando dibujemos el plano único X, Y, Z, la proyección vertical va a quedar hacia arriba y la proyección horizontal va a quedar hacia abajo. En el caso de B, observen que X positivo, el Y es negativo y el Z positivo. Esto es un punto ubicado en el segundo cuadrante. Y como está en el segundo cuadrante, ambas proyecciones van a quedar por encima de la línea de tierra. En el tercer ejemplo, en el punto C, tengo un punto que según coordenadas X positivo, Y negativo, Z negativo, indica que está en el tercer cuadrante. Y como está en el tercer cuadrante, ocurre lo contrario que ocurre en el primer cuadrante. ¿Qué quiere decir? Que la proyección horizontal va a quedar arriba porque el Y es negativo y la proyección vertical va a quedar hacia abajo porque el Z es negativo. En el punto D es un punto ubicado en el cuarto cuadrante. ¿Por qué? Porque el X es positivo, el Y es positivo, pero el Z es negativo. Eso indica que está en el cuarto. Si está en el cuarto, ocurre lo contrario de lo que ocurre en el segundo. ¿Qué quiere decir? Que en este caso ambas proyecciones van a quedar por debajo de la línea de tierra. Eso ocurre en el cuarto cuadrante. En el caso E, observen que en el caso E solo hay distancia en X, pero no hay distancia en Y, no hay distancia en Z. Eso quiere decir que el punto E va a quedar directamente sobre la línea de tierra. Es un caso donde un punto va a estar directamente en la línea de tierra, o sea, solamente va a quedar sobre el eje X. Y ahí tiene que aparecer entonces las dos proyecciones. A el mismo punto E es igual a la proyección vertical y el mismo punto E es igual a su proyección horizontal. En el caso de F, observemos que tengo X, pero 0 en Y. Si hay 0 en Y, ya me está indicando que este punto F está sobre el plano vertical. Pero como el Z es positivo, va a estar sobre el plano vertical en la parte superior del sistema. Y en el caso de G, como el Z es 0, eso me indica que no tiene altura, no tiene cota. El punto por ley está sobre el plano horizontal y está en el plano horizontal, y como el Y es positivo, va a estar en la parte delante del sistema diédrico. Entonces los invito a que grafiquen punto por punto en el sistema diédrico, en el plano único, donde tenemos X, Z positivo hacia arriba, Y negativo hacia abajo, Y positivo hacia abajo. Grafiquen y obtengan las proyecciones de cada uno de ellos. A manera complementaria los invito entonces a que lean de la guía de dibujo 1, la unidad 2, páginas de la 22 a la 25. De igual manera compartir vía correo electrónico una guía llamada Geometría Descriptiva del ingeniero Alberto M. Pérez. Les recomiendo que lean de la página 21 a la página 26. Y por último les recomiendo el libro de Geometría Descriptiva y Grafismo Arquitectónico del profesor Francisco Noriega, página de la 6 a la 20. Bueno, muchas gracias por su atención.